Buenas noches, hermanos de las iglesias en San Mateo, Xochimilco, en Morelos y Oaxaca, hermanos de otras congregaciones y amigos. Es una bendición para mí el poder comunicarme de nuevo con ustedes a través del canal oficial de nuestra congregación. El día de hoy seguimos con la serie de prédicas relacionadas con los últimos tiempos. En esta ocasión, para hablar sobre lo que nos dice la Sagrada Escritura en la primera carta a los tesalonicenses acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Antes, les pido me acompañen a escuchar y entonar una hermosa alabanza con el propósito de glorificar el nombre de Dios. Exaltado es el Rey, le alabaré, es exaltado por siempre, exaltado su nombre, alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. Su creación, en él se gozará, es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado por siempre, exaltado su nombre, alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. Su gozará, Él es Señor, por siempre reinará, su creación, en él se gozará, es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Por siempre reinará, su creación, en él se gozará. Él es Señor, por siempre reinará, su creación, en él se gozará, es exaltado en lo alto, exaltado es el Ahora vamos a orar a nuestro Padre para pedirle que, como siempre, Él tome el control de lo que hoy vamos a aprender, a escudriñar, a entender. Dios bendito y Padre Santo, estamos aquí, Señor, nuevamente delante de tu presencia para agradecerte, bendito Dios,
el tiempo que tú nos das para compartir tu hermosa palabra. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, seguir compartiendo tu palabra a través de este medio de comunicación, en tanto tenemos la oportunidad de volver a reunirnos presencialmente en tu casa. Te doy gracias por la vida de mis hermanos y hermanas, por ese corazón dispuesto que tienen, Señor, para seguir escuchando de tu palabra. Pidiéndote, bendito Dios, que la misma quede grabada en lo más profundo de nuestros corazones y nuestras mentes. Que seas tú, Señor, hablando a tu iglesia, dándonos a conocer lo que tú esperas y quieres que aprendamos de ti el día de hoy. Pidiéndote, Señor, que no nos abandones, que estés con nosotros siempre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre glorioso de tu Hijo amado, de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén y amén. En el capítulo 3 y en los primeros versículos del capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo instó a los tesalonicenses a que continuaran creciendo en la fe y entró en un tema eminentemente práctico: cómo debían caminar los creyentes a la luz de la esperanza del retorno de Cristo. Ahora, en el versículo 13 del capítulo 4 comienza una nueva sección titulada La venida del Señor. En esta parte, el apóstol Pablo dejó ver lo que la muerte significa para el cristiano y lo que el arrebatamiento significa para la iglesia. Leamos ahora este versículo 13. Nos dice la bendita palabra de Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El apóstol Pablo les habló acerca de los que duermen. Él se estaba refiriendo a la muerte del cuerpo. Esta expresión nunca se refiere al espíritu del hombre, porque el espíritu del hombre no muere. Vamos a mencionar 4 razones por las que la muerte del cuerpo es descrita como estar dormida. La primera, que hay una similitud entre el sueño y la muerte. Un cuerpo muerto y un cuerpo dormido son realmente muy parecidos. Algunas veces seguramente hemos observado a un amigo o un ser querido en su ataúd y alguien seguramente ha hecho la observación de que parecía dormido. En cierta manera, es verdad. El cuerpo de un creyente está dormido. Alguien que duerme no deja de existir simplemente porque el cuerpo está durmiendo. El sueño es temporal, la muerte también es temporal. El sueño tiene su despertar, la muerte tiene su resurrección. No se trata de que la vida sea existencia y la muerte una no existencia. Segundo punto, que la palabra que se traduce dormido tiene su raíz en la palabra griega keimai, que significa echarse, acostarse. Y lo verdaderamente interesante es que la palabra resurrección es una palabra que se refiere solamente al cuerpo. Es anastasis y proviene de 2 palabras griegas, histemi, que junto con la preposición ana significa levantarse, ponerse en pie. Y solo un cuerpo puede ponerse en pie en la resurrección. La misma palabra para sueño se usa aquí tal como se usa cuando se refiere al sueño natural, cuando el cuerpo reposa sobre la cama. Vamos a ver 2 ejemplos al respecto. En Lucas 22:45 dice nuestro Señor Jesucristo: cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. La palabra dormir es la misma que se usa aquí en la primera carta a los tesalonicenses. En Hechos 12:6 dice: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Otra vez se usa la misma palabra para dormir y se refiere al sueño natural del cuerpo. Tercer punto, la Biblia
enseña que el cuerpo vuelve al polvo del cual fue formado, pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Incluso el Antiguo Testamento enseña sobre esto. En Eclesiastés 12:7 leemos: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El polvo, es decir, nuestro cuerpo. En Génesis 3:19 vemos que Dios le dijo a Adán: polvo eres y al polvo volverás. Fue el cuerpo el tomado del polvo, y entonces Dios sopló en el hombre el aliento de la vida o el espíritu. Es el cuerpo el que irá a dormir hasta la resurrección. Solo el cuerpo, el espíritu del creyente, regresará a Dios. El espíritu no muere y por lo tanto no será resucitado. Solo el cuerpo puede acostarse en la muerte y solo el cuerpo puede levantarse, ponerse en pie en la resurrección. Y esto fue bastante obvio cuando el apóstol Pablo dijo en la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 5, versículo 8, que estar ausentes del cuerpo era estar presentes ante el Señor. Daniel fue otro autor de la Biblia que habló de la muerte del cuerpo como un sueño. Dijo en su capítulo 12, versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, que el polvo volverá al polvo, es decir, el cuerpo, pero el espíritu va a Dios que lo envió. Cuarto punto. Los primeros cristianos adoptaron una hermosa palabra para los lugares de enterramiento de sus seres queridos. La palabra griega koimeterion, que significa una casa de descanso para extranjeros, un lugar para dormir. La misma palabra pasó a otros idiomas, por ejemplo, al nuestro, dando lugar a la palabra cementerio. La misma palabra se usaba en aquellos días para las posadas o mesones, lo que identificaríamos hoy como un hotel en la carretera. Son instalaciones en las que uno pasa una noche para dormir y al día siguiente se dispone a continuar el viaje. Esta es una figura del lugar donde enterramos a nuestros seres queridos. Es un pensamiento consolador saber que dejamos allí sus cuerpos hasta el día de la resurrección. Un día el Señor vendrá y esos cuerpos se levantarán. Regresemos ahora a la segunda parte del versículo 13 de ese capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses. Dijo el apóstol Pablo: para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El mundo pagano no tenía esperanza. Para ellos la muerte era algo terrible. En Tesalónica se encontró una inscripción que decía: después de la muerte no se puede volver a la vida. Después de la tumba ya no nos veremos más. El poeta griego Teócrito escribió: las esperanzas son para los vivos, los muertos están sin esperanza. Esas eran las creencias en el mundo antiguo. Eran tristes y pesimistas. Los creyentes no debemos entristecernos como los paganos cuando vamos a un entierro. Siempre podemos saber si la familia del que ha partido es cristiana o no. Por la forma en que expresan su tristeza, podemos saber si tienen esperanza o no. Los cristianos, lloran, por supuesto. No hay nada anormal en ello. Pablo nunca dijo que no debíamos llorar. Lo que sí dijo fue que no debíamos entristecernos como aquellos que no tienen esperanza. Un cristiano sufre la aflicción ante la muerte de un ser querido, pero al mismo tiempo siente el consuelo de la esperanza que tiene en el regreso de Cristo y en la resurrección de los muertos. Continuemos ahora con el versículo 14 de este capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses, que nos dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Quisiera destacar
el énfasis de la frase de Pablo, Jesús murió y resucitó. Aquí no dice que él durmió, sino que murió. Hay 3 clases de muerte en la Biblia. Existe la muerte física, que es la separación del espíritu del cuerpo. Es lo que comúnmente llamamos muerte. Adán realmente no murió físicamente hasta 930 años después de la caída. Después está la muerte espiritual, más bien del alma. Pablo dijo que tener una mentalidad carnal dominada por las pasiones humanas equivale a muerte, que es separación de Dios. Esto es lo que le sucedió al hombre en el jardín del Edén, cuando Dios dijo que el hombre moriría el día que comiera del fruto. Recordemos que en Génesis 2, 16 y 17 Dios le había dicho: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, el hombre quedó separado de Dios. Adán se escondió de él, huyó de Dios cuando Dios llegó al jardín. Es que había una separación entre ellos. Así que Adán murió el día que comió del fruto prohibido. Esa fue su muerte del alma. Pablo describió esta muerte en Efesios 2:1 cuando escribió: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La tercera muerte es la muerte eterna. Esta es la separación eterna de Dios. Esta es la segunda muerte descrita en Apocalipsis 20:14. Leamos: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Vamos a leer ahora el versículo 15 de este capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses. Nos dice la palabra de Dios: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. La frase en palabra del Señor nos transmite la certeza de Pablo de que él estaba dándoles a los tesalonicenses la palabra de Dios a través de la respuesta a la pregunta que ellos le habían hecho. Pablo sabía que se habían estado preocupando por aquellos que habían muerto antes del arrebatamiento de la iglesia, y quiso que ellos supieran que los que habían muerto en Cristo tendrían una participación en el arrebatamiento. La aclaración está contenida en la frase del apóstol Pablo: nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Los que estén o estemos con vida en aquel gran acontecimiento del arrebatamiento, no se adelantarán a los que hayan muerto. Así que los muertos en Cristo estarán yendo en primer lugar. Leamos ahora el versículo 16 de este cuarto capítulo de Primera de Tesalonicenses. Nos dice la Santa Biblia: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí dice: el Señor mismo descenderá del cielo. Él no estará enviando ángeles. Cuando Él venga a la tierra para establecer su reino, enviará a sus ángeles a los 4 puntos cardinales de la tierra para reunir a los elegidos, que serán tanto israelitas como gentiles, que entrarán al reino. Sin embargo, no está el ministerio de ángeles relacionado con el arrebatamiento de la iglesia. Los ángeles anunciaron el nacimiento de Cristo, pero ¿cómo fue anunciado? Como el hijo de David, como el recién nacido rey. Él fue anunciado como un rey. Los sabios del oriente quisieron saber dónde podían encontrar a aquel que había nacido rey de los judíos. En contraste con esta escena, en el establecimiento de la iglesia en el día de Pentecostés no había ángeles. El Espíritu Santo mismo descendió. Cuando el Señor recoja a su iglesia del mundo, el Señor mismo descenderá del cielo. En esa ocasión no habrá ángeles.
Continúa el versículo diciendo que el Señor descenderá del cielo con voz de mando. Esa es una voz del que estará al mando. Será la misma voz que él usó cuando se presentó frente a la tumba de Lázaro y dijo: Lázaro, ven fuera, como vemos en Juan 11:43. Y aquí se menciona la voz del arcángel. ¿Es esta un ángel relacionado con el arrebatamiento? No, es la voz de nuestro Señor, que será como la voz de un arcángel. Se refiere a la calidad, a la majestad y a la autoridad de su voz. Dice aquí también la trompeta de Dios. ¿Habrá trompetas allí? Definitivamente no, sino que su voz será como el sonido de una trompeta. Podemos estar seguros de ello. En Apocalipsis 1:10, Juan, que se encontraba exiliado en la isla de Patmos, escribió: Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Juan se volvió para ver quién era y vio al Cristo glorificado. Será la voz del Cristo glorificado la que sonará como una trompeta. Cuando Él llame a su iglesia, los cuerpos de los creyentes saldrán de las tumbas. ¿Y qué sucederá entonces? Dice aquí: los muertos en Cristo resucitarán primero. El versículo 17 nos dice: Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Nuevamente, tenemos aquí la palabra arrebatados, que significa asir apresuradamente, arrebatar, levantar o raptar. Nos dice que este evento constituirá un procedimiento muy ordenado. Los muertos resucitarán primero. Podemos imaginarnos a Esteban saliendo de la tumba. Podría ser que él guíe el desfile, ya que él fue el primer mártir de la iglesia cristiana. Después vendrán los apóstoles y todos esos millones que han entregado sus vidas por causa de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros estamos con vida en ese tiempo, es muy probable que subamos en la parte final del desfile. Una gran parte de la iglesia ya ha cruzado el portal de la muerte. Ya está con el Señor. Sigamos ahora con la lectura del versículo 18 de este cuarto capítulo de Primera de Tesalonicenses. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La Biblia dice: alentaos, es decir, animaos. No solo significa consolarse en el sentido normal de la palabra, sino también instruir y exhortarse los unos a los otros y hablar sobre estas cosas. Algún día, nuestro Señor Jesucristo va a recoger a los suyos de esta tierra. Esta realidad nos llena de ánimo y consuelo. Los cuerpos de los muertos serán levantados. Entonces, todo aquel que esté con vida en ese momento será recogido con los demás para encontrarse con el Señor en el aire. De esta manera, estaremos siempre con el Señor. En realidad, vendremos con Él a la tierra para reinar con Él cuando venga a la tierra a establecer su reino. Los creyentes que hayan muerto descansan en Jesús, y los creyentes vivos están despiertos para Jesús. El creyente en Cristo ha de estar despierto y alerta ante la venida de Cristo, porque el creyente no entrará en esa noche terrible del periodo de la gran tribulación, conocido también bajo el nombre del día del Señor. Más adelante veremos con mayor detenimiento la expresión el día del Señor. Leamos ahora el primer versículo de este quinto capítulo de la primera carta a los tesalonicenses. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Estos tiempos y ocasiones no son para la iglesia. Pertenecen a esta tierra y al pueblo terrenal, tanto Israel y los gentiles, que serán salvados en ese periodo.
La iglesia está esperando a Cristo, no por los tiempos y ocasiones. La palabra para tiempo aquí es cronos, de la cual obtenemos la palabra cronología. Los tiempos y ocasiones o la cronología no son para la iglesia. El versículo 2 de este capítulo 5 nos dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Nuestro Señor Jesucristo no vendrá por la iglesia como un ladrón en la noche. La iglesia está esperando que el Señor venga. Así que Él no vendrá como un ladrón para la iglesia. Sin embargo, es un hecho que vendrá como un ladrón al mundo, después de que la iglesia haya sido arrebatada. El día del Señor vendrá para la tierra de forma repentina y comenzará con la noche del periodo de la gran tribulación. Después, Cristo vendrá personalmente a la tierra. El día del Señor vendrá repentinamente, nos dice el versículo 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. En los primeros 2 versículos, Pablo estaba dirigiéndose a los hermanos y dijo que no era necesario que él les escribiera sobre los tiempos y las ocasiones, porque no tenía nada que ver con ellos, porque los creyentes ya se habrían ido en esos días. Pero en el versículo 3, el pronombre cambió para ellos, al decir cuando digan paz y seguridad. El día del Señor es un periodo de tiempo que comienza con la gran tribulación y se extiende por el reino milenario de Cristo aquí en la tierra. Hay muchos pasajes de la Biblia que hablan de ello. Por ejemplo, en los capítulos 12 y 13 de Isaías podemos leer sobre cómo Dios actuará en juicio sobre sociedad y gobierno, sobre el poder militar, la religión, etc. Dice Isaías 13:9: He aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores. Comenzará como un día, como dice el versículo 10 de ese mismo capítulo. Por lo cual, las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. También el libro del profeta Joel, en su capítulo 1, versículo 15, y todo el capítulo 2 de su libro, Joel continuó describiéndolo como día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. En el versículo 3 de este capítulo 5 de la primera carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo dijo la frase: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Para el mundo será una gran sorpresa. No van a esperar tal acontecimiento. La gran mentira que se detalla en el segundo capítulo de la segunda carta de Tesalonicenses será la promesa de paz y seguridad. El Señor advirtió acerca de ello cuando dijo: mirad que nadie os engañe. El mundo esperará entrar en una gran era de paz, una especie de milenio, pero las personas se encontrarán metidas en la gran tribulación, que incluirá la mayor guerra que el mundo jamás haya conocido, y vendrá sobre los seres humanos repentinamente, como si fuera un ladrón en la noche. Continuemos ahora leyendo los versículos 4 y 5 de este capítulo 5 de la primera carta a los tesalonicenses. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. El arrebatamiento de la iglesia realmente hará dos cosas. Dará
por concluido el periodo de gracia en el que nos encontramos hoy. Este llamado para formar un pueblo que invoque su nombre y el llevar a muchos hijos a su hogar en la gloria. Esto es lo que Dios está haciendo en nuestro tiempo. La segunda cosa que hará es que comenzará el día llamado Día del Señor. La gran tribulación se pondrá en marcha cuando la iglesia deje la tierra. Así que el acontecimiento único del arrebatamiento terminará el día de la gracia y comenzará entonces el día del Señor. Es decir, que concluirá un día e inaugurará otro. El versículo 4 dice: pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Y por qué no? Porque no estaremos aquí. El versículo 5 afirma: porque todos vosotros sois hijos de la luz. En otras palabras, ustedes no pertenecen a esta época que se avecina en el futuro. El apóstol les dijo que pertenecían al periodo de la gracia en el que nos encontramos hoy. Cuando llegue el día del Señor, nosotros vamos a estar con Él. No vamos a estar en las tinieblas, en la oscuridad. Y la llegada de ese día no nos sorprenderá ni nos sobresaltará como lo haría un ladrón en la noche. Porque el Señor no vendrá como un ladrón a recoger a su iglesia. La iglesia está ya esperando el cumplimiento de esa esperanza feliz y la aparición de nuestro gran Dios y Salvador. Amén, aleluya, gloria al Señor. Después, Pablo dio ciertos consejos a los creyentes. Vamos a ver ahora el versículo 6 del capítulo 5 de la primera carta a los tesalonicenses. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Sabemos que el arrebatamiento de la iglesia puede ocurrir en cualquier momento. A causa de esta posibilidad, no tenemos que ser, desde un punto de vista espiritual, cristianos durmientes. Ahora, el apóstol Pablo estaba diciendo que en vista del hecho que el Señor va a recoger a su iglesia del mundo antes del periodo terrible de la gran tribulación, no deberíamos dormirnos como los demás, sino mantenernos alertas y en nuestro sano juicio. La palabra sobrios tiene varios significados. Puede querer decir conservarse sobrio, en el sentido de no usar estimulantes como el alcohol, pero hay otras clases de ebriedad, además de la que causan el alcohol y las drogas. Mucha gente sufre la embriaguez o el enajenamiento del poder, de la acumulación del dinero o de los placeres de este mundo. El Hijo de Dios ha de permanecer sobrio y alerta. ¿Por qué? Porque estos tremendos acontecimientos tendrán lugar en el futuro. Volvamos ahora a la primera carta a los tesalonicenses, en su capítulo 5, para leer los versículos 7 y 8. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Aquí se mencionó nuevamente la palabra sobrios. Tenemos que entender que tenemos un deber que cumplir. Y dice aquí, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo o casco, como mejor lo identificamos nosotros. La coraza de la fe y del amor sirve para cubrir el corazón, que es la parte vital del cuerpo. El casco es la esperanza de la salvación. Recordemos la mención en los primeros versículos de esta carta. Versículo 3. Al trabajo de amor, la obra de la fe y la constancia en la esperanza, que eran virtudes de los tesalonicenses. La fe es la fe que salva, y la fe que salva produce obras. La fe mira hacia el pasado cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. El amor mira hacia el presente
que es la relación que el creyente debería tener con los que le rodean. Y la esperanza de salvación es la feliz esperanza del futuro cuando nosotros estemos dándole toda la gloria y honra a nuestro Señor. Nosotros no estamos esperando el periodo de la gran tribulación. No vemos cómo puede haber alguna alegría ante esa perspectiva. Estamos esperando por esa bendita esperanza que es la consumación de nuestra salvación. Juan escribió en su primera carta, en su capítulo 3, versículo 2: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Hoy tenemos la esperanza de salvación, que Él consumará lo que haya comenzado en nosotros. El versículo 9 de la primera carta a los Tesalonicenses nos dice, en su capítulo 5, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, porque no nos ha puesto Dios para ira. Esta afirmación debe resultar clara aún para aquellos que no crean en el reino milenario. Dios no nos ha puesto para el día de la ira, para la gran tribulación, que es un periodo de juicio, y la iglesia no pasará por él, porque Cristo llevó nuestro castigo y juicio en esa cruz del Calvario. Quizá alguien podría preguntarme, ¿cree que usted es lo suficientemente bueno como para ser arrebatado cuando Cristo recoja su iglesia? Mi respuesta sería no. No soy ni siquiera lo suficientemente bueno como para ser salvo. Pero Él me salvó por medio de su gracia. Y cuando Él venga a llevar a su iglesia de este mundo, voy a subir con otros que estarán en la misma condición que yo. Solamente por la infinita gracia de nuestro Señor. El versículo 10 de este capítulo 5 señala, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Si morimos primero o si vivimos hasta su venida, viviremos junto a Él. Hemos dicho que la mayor parte de la iglesia ya ha cruzado por las puertas de la muerte. Ya está en la gloria inmensa al lado de nuestro Señor. Ahora quisiera invitarlo a reflexionar. ¿Qué harán estas hermosas verdades por usted? El versículo siguiente nos dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Qué gran consuelo nos proporcionan a los cristianos estas verdades. Hasta el momento en que somos salvos, Dios nos ha encerrado o acorralado ante una cruz. Es decir, que Dios no está pidiendo nada de nosotros, excepto que respondamos a esta pregunta: ¿qué harás con mi hijo que murió por ti? Ahora, después de que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, entonces Dios nos habla sobre nuestras vidas. Nosotros, como hijos de Dios, no estamos bajo los 10 mandamientos como una forma de vida. Estamos por encima de ellos. Debemos vivir en un nivel, en un plano más elevado, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, como dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tenemos la hermosa promesa de nuestro Señor, de que nosotros estaremos con Él, dándole toda la gloria y toda la honra. Que estas circunstancias que se presentan en el mundo, que si
habido tantas muertes por esta epidemia, que si hay un segundo levantamiento, que si hay tantas circunstancias, que no caigamos nosotros en el temor. Yo les decía en una ocasión anterior, que si nosotros tenemos fe en la palabra del Señor, sabemos que Él ya tiene contados nuestros días. Que si nosotros dormimos, es porque así ya estaba establecido por Él, cualquiera que sea la forma en que nosotros lo hagamos. Pero sabemos y tenemos esa esperanza vivificadora, que cuando Él venga por su iglesia, si es que nosotros ya hemos dormido, seremos despertados para que junto con los que estén con vida en ese momento, todos juntos tengamos a partir de ese momento la gloria de estar con Él, porque debemos entender que desde que nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, desde ese momento tenemos vida eterna. Que Dios los bendiga y los siga guardando de las acechanzas del enemigo y cualquier tribulación o enfermedad, y estando con cada vez mayor gozo de que pronto, muy pronto, podremos reunirnos nuevamente en la casa del Señor. Oremos a Dios para agradecerle este tiempo que Él nos ha permitido, para que nosotros pudiéramos conocer con mayor profundidad las revelaciones que Él nos hace a través de su bendita palabra. Dios bendito, Padre eterno, gracias te damos, Señor, por este tiempo que tú nos has permitido. Porque tú, Señor, a través de tu bendita palabra, nos revelas, Señor, lo que tú tienes esperado para cada uno de tus hijos, para aquellos que hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo, que lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Gracias te damos por todo esto, Señor, pidiéndote que tú seas con cada uno de mis hermanos, que si alguno de ellos está pasando por alguna tribulación, que tú, Señor, que tú la alivies, que tú le quites esa carga, Señor. Si es por algún problema, por alguna enfermedad, que seas tú con él, pero que siempre, bendito Padre, se cumpla tu perfecta voluntad. Yo te doy gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que tú nos has permitido, y con la esperanza de que pronto, muy pronto, estaremos nuevamente con todos mis hermanos en tu casa, para darte la gloria y la honra que solamente tú mereces. Gracias te doy, Señor, en el nombre de aquel que dio su vida por nosotros en esa cruz del Calvario, de aquel que vendrá por su iglesia para levantarla y llevarla para que nosotros nos gocemos de estar siempre con Él, de aquel que siempre está a tu lado intercediendo por cada uno de nosotros, de nuestro gran abogado, de nuestro único y verdadero intercesor, que sabemos que no es otro. Gracias te doy, Señor, en ese glorioso nombre de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones, hasta la próxima.